Perfecto, Sí, buenísimo. sí, sí. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de mindfulness interpersonal. Un tema que a mí por lo menos me apasiona, es muy interesante. Fíjense que hay como, vamos a hacerlo didáctico, hay como tres dimensiones dentro del mindfulness, por llamarlo así. Uno es el mindfulness personal, el otro es el mindfulness comunicacional o comunicación mindful, y el otro es el mindfulness interpersonal. Como tres grandes dominios. Obviamente el mindfulness personal es el dominio fundante, es la raíz, es la base, es lo que el doctor John Kabat-Zinn enseñó a fines de la década de los 70, a principios de los 80, en la clínica de estrés. Y es personal, o sea, si bien se practica en forma individual todos los días y grupal, semanalmente o bisemanalmente, en un grupo de pocas personas, eso no es mindfulness interpersonal, es simplemente la aplicación del mindfulness personal dentro de un grupo, porque se conforma la modalidad de taller. Pero a la vez, ese mindfulness de base tiene como esos dos apéndices, esos dos dominios relacionados. Uno es la aplicación de toda esa sabiduría mindful a la comunicación, y entonces ahí tenemos el mindfulness comunicacional, y la aplicación de toda esa sabiduría del mindfulness a las relaciones interpersonales. Y entonces ahí está el MIP, el mindfulness interpersonal. Eso es muy interesante porque tomando, a mí me gusta mucho este autor, Steve Pratcher, que es de la Universidad de Florida, y me gusta el concepto que él da, la definición que él da de mindfulness interpersonal, incluso también hace mindfulness comunicacional, y él dice, se conceptualiza como la práctica de la atención plena en las relaciones entre las personas, en las relaciones interpersonales, tomando conciencia de uno mismo, tomando conciencia de los otros, con aceptación, o sea, sin juzgar, sin criticar, y manteniendo, y acá está la clave, un estado de presencia no reactiva con el otro. Y les puedo asegurar que eso es como la joya, es lo más importante. Y a la vez también cuando habla de mindfulness comunicacional, él dice, es una parte activa de este proceso de mindfulness interpersonal. Es como que el mindfulness interpersonal tiene una parte nuclear que es comunicacional. Esto también se practica un poco en los talleres de mindfulness personal. Pero dice, es una parte activa de este proceso y que se compone no solo de la presencia, de estar en un estado de presencia, sino también de la observación y conexión con la presencia del otro. Lo que podríamos llamar resonar con el otro, ¿no? Desde una visión empática. Esa resonancia con el otro, de esa escucha y plática atenta, de ese diálogo consciente que se puede dar entre dos o más personas cuando ese diálogo es auténtico, ¿no? Y registrando las sensaciones que uno va teniendo de sí mismo y del otro, de la comunicación, sin juzgar y con aceptación. Y me gustan estas dos definiciones, me parece que son bastante redondas, bastante completas. Hay muchas más, pero elegí estas dos que me parecieron bastante apropiadas. O sea que, dentro de lo fundante que es el mindfulness personal, existe este subdominio, si ustedes quieren llamarlo, que es el mindfulness interpersonal, y dentro de él está esa práctica del mindfulness comunicacional. Lo podemos ver de otra forma didácticamente, pero creo que esto es una forma bastante didáctica de verla. Pero también, ustedes saben que las neurociencias toman cada vez más impulso y más fuerza, y nos dan cada vez más razones para seguir haciendo lo que hacemos, porque es importante, y lo demuestran en la evidencia. El mindfulness interpersonal también puede verse desde las neurociencias. Es un área dentro del mindfulness y las neurociencias que se define de la intersección entre las relaciones interpersonales y las neurociencias contemplativas. O sea que a la vez también las neurociencias están interesadas en poder ver qué ocurre con el cerebro
y la conexión cerebro-cuerpo y cerebro-órganos en las relaciones interpersonales, y a la vez qué ocurre con la conexión y la resonancia entre cerebros y órganos entre personas, cuando se utiliza y cuando no se utiliza la capacidad de desarrollar mindfulness. O sea que es mucho más interesante, se pone esto cada vez que se vuelve a leer el tema. Mindfulness interpersonal tiene, por supuesto, mindfulness, obviamente, tiene que ver también con lo conductual, porque en lo interpersonal existen las conductas. Por supuesto tiene que ver con lo comunicacional, como dije recién, porque la comunicación es fundamental para las personas. Tiene que ver con la conexión que se genera. Y el poder entrenarse en tener una buena conexión con el otro y con uno mismo. Y también tiene que ver, como siempre, con la otra parte de la moneda, la compasión, la amabilidad, el bien común. Eso es básicamente lo que podríamos decir que engloba el mindfulness interpersonal. Hay algo muy interesante que también lo descubren algunos autores, que también lo describe Pratchett en sus últimos estudios, en donde él dice que la práctica de mindfulness personal, de la atención plena, no entrena la capacidad de mindfulness en las relaciones interpersonales. Y es cierto, yo puedo estar muy entrenado en mindfulness y me va a ayudar, por supuesto, a tener mejores relaciones, a tener mejor comunicación, obvio. Pero es como que parece que esto también estimula otras áreas del sistema nervioso y otras habilidades cuando uno lo hace en forma interpersonal y hace talleres específicos de mindfulness interpersonal. Yo nunca hice ninguno, solo conozco el tema y de haberlo practicado mínimamente en los talleres de mindfulness y en las capacitaciones de mindfulness que he hecho. Pero existen talleres de mindfulness interpersonal en forma específica. Y él dice que claramente es un complemento aplicable independiente del mindfulness personal. O sea, ¿qué es lo que él quiere decir? Para poder avanzar en mindfulness interpersonal, tengo que practicar mindfulness personal, obviamente. No puedo avanzar sobre mindfulness interpersonal sin hacer mi propia práctica personal de mindfulness. Y a la vez también tengo que empezar a entrenarme en la comunicación a través de mindfulness, o sea, esa comunicación atenta, esa comunicación auténtica, esa escucha atenta, que es parte del lenguaje común con la comunicación no violenta, porque justamente la comunicación mindful es una comunicación no violenta. Está bajo el paraguas de esa comunicación no violenta, que es todo un otro dominio dentro de este tipo de disciplinas. Por otro lado, él dice, el mindfulness interpersonal tiene que ver con el estado, obviamente, de presencia, poder sentir que estoy en mi eje, sentir mis sensaciones, mis contenidos mentales, no juzgarlos, sentir el diálogo, la conexión, la sintonía con el otro y entrar en resonancia con el otro. Y esto es muy importante porque el mindfulness interpersonal y la comunicación interpersonal a través de mindfulness es uno de los puntos que se observan en las publicaciones, por lo menos en el equipo de salud, que bajan el nivel de estrés del equipo de salud y bajan el burnout, el síndrome del quemado del equipo de salud. Cuando se toma un grupo de profesionales del equipo de salud y se los pasa por entrenamiento clásico de mindfulness, baja su grado de burnout, de estrés extremo. Se predisponen mucho mejor para las tareas, hay mayor apertura, hay mejor trabajo en grupo. Y si se los pasa se los pasa una manera de decir, se los entrena en un taller de mindfulness interpersonal, mejora todavía eso, en donde se ve la parte de la dinámica interpersonal y la comunicación. Por lo cual, podemos decir, si hacemos una pirámide, ustedes saben que yo me he vuelto muy egipcio y últimamente me la paso haciendo pirámides, pero bueno, es un tema que tendré que tratar con mi analista. Si uno empieza desde la base, creo que vuelve nuevamente la toma de conciencia a ser muy importante. Esto es lo mismo que, digamos,
promulgan los programas clásicos, es lo mismo que también enfatiza Calma, y también en Mindfulness Interpersonal es lo mismo, la conciencia propia y del otro. Esa especie de conciencia interpersonal que se da en esa conexión que se genera cuando uno tiene una dinámica con otro. También piden que exista un estado de apertura, muy ligado a esa característica de la mente de principiante, de la curiosidad, que existe un estado de aceptación, que se desarrolle la aceptación, la empatía, que tiene que ver con el no reaccionar ante la conversación o la conexión con el otro, y que esté tenido de dos puntos claves. En verde, meta y compasión. O sea, depende de las circunstancias. O sea, el bien común, el bien incondicional. Y por otro lado, la ecuanimidad. Pero dentro de una faceta de la ecuanimidad, que es el poder comunicarme y conectarme con todos de la misma manera. O sea, no importa ni la condición, ni el color de piel, ni ninguna otra cosa, sino que ser auténtico y conectarme de igual manera, en ese aspecto la ecuanimidad. Entonces, si uno habla un poco de los componentes deseables, de las aptitudes, así como hablamos de las aptitudes para poder desarrollar mindfulness, esto varía un poquitito según los autores, pero coinciden en 6 por lo menos de ellas. ¿Cuáles son las aptitudes para poder aplicar el mindfulness en las relaciones interpersonales? La conciencia interpersonal, como dijimos recién. Simplemente vamos a repetir un poco. O sea, tomar conciencia de mi presencia y de la presencia del otro, sin reaccionar. Tener un estado de apertura, o sea, curiosidad, esa mente de principiante, en donde no juzgo, en donde acepto, y acepto la diversidad y diferencia con el otro, en donde trato de tener presente siempre que mi opinión es una opinión más. No es la única, ni es la más importante, ni es la mejor. Es una opinión más, y que de por sí puede servir todas las opiniones. Es más, se puede construir algo mucho más rico. El desarrollo de la empatía, entonces el no reaccionar, el poder ponerse en el lugar del otro, pero a la vez comprenderlo desde lo cognitivo, aproximarse a lo que siente desde la empatía emocional, a la vez estar conectados con nosotros mismos, es un doble juego, un ida y vuelta. La bondad interpersonal, a mí me gusta llamarlo meta interpersonal, es un invento mío, pero bueno, porque meta ya de por sí es hacia uno mismo, hacia la persona querida, hacia la persona indiferente, hacia la persona problemática, hacia todos, pero bueno, la bondad interpersonal, o sea, el bien común, yo lo veo como el bien común, buscar el bien común, en forma incondicional, o sea, no es que, mira, yo busco el bien común siempre y cuando, no, siempre y cuando no existe. Tratar de, si estamos en una relación interpersonal, en un grupo de trabajo, buscar el bien para todos, por igual. Es una forma también de ecuanimidad. El poder utilizar la compasión, claramente, o sea, resonar con las circunstancias del otro, con el sufrimiento del otro, vivenciar nuestro propio sufrimiento, pero tratar de actuar en forma proactiva, con la escucha atenta, con el abrazo, con alguna acción, o sea, realmente ser compasivos. Y como dijimos antes, la ecuanimidad, vivenciar a todos por igual, intentar tratar a todos de la misma manera, respetar las diferencias, tratar a todas las personas en forma considerada, ¿no? Con consideración y amabilidad, independientemente de la experiencia que tengamos con cada una de ellas, porque depende cómo es el vínculo con cada persona, tenemos vivencias diferentes, por supuesto, y depende también del contexto, pero tratar de tener eso, de tener presente esto de la ecuanimidad en el trato. Hay muchos trabajos interesantes. Este trabajo me pareció lindo porque dice Mindfulness Interpersonal, investigando mindfulness en las
interacciones interpersonales, corrumiación, y lo traigo por eso, y calidad del vínculo. Es del año 2017, es actual, y lo que más me gusta de este trabajo es poder armar esta tablita, esta comparación, en donde tenemos una serie de características del mindfulness personal, de ventajas que nos trae el mindfulness personal, y cómo se reflejan a la vez en el mindfulness interpersonal. Fíjense, el mindfulness personal nos reduce la rumiación mental. Claramente, ustedes ya lo saben. Ese piloto automático tiende a ir bajando. Ese piloto automático que, según un estudio de Harvard en el año 2012, está entre el 47 y 48% del tiempo que estamos en vigilia. Los seres humanos estamos en vigilia y la mitad de nuestro tiempo estamos haciendo algo y pensando en otra cosa, o yendo de un pensamiento a otro. Bueno, algo interesante, existe algo que se llama corrumiación. La corrumiación es la rumiación entre dos o más personas, en donde se refuerzan las sensaciones negativas, los sesgos negativos en la mente, los pensamientos negativos, por lo cual se refuerzan las emociones negativas, y eso parece como un círculo vicioso. Entonces, así como el mindfulness personal disminuye la rumiación mental, en mindfulness interpersonal está probado, disminuye la corrumiación aflictiva, la corrumiación, por lo cual es otra de las ventajas que trae. Sabemos que el mindfulness personal aporta mayor bienestar personal, y a la vez el interpersonal mejora la calidad del vínculo, mejora la interacción entre las personas. Sabemos que el mindfulness personal nos ayuda a tener más empatía con nosotros mismos, podemos llamarla autoempatía, y el mindfulness interpersonal, esta es otra palabrita que inventé, nos ayuda a tener interempatía. Es una palabrita innecesaria porque la empatía también puede ser con otros, pero queda linda. Sabemos que el mindfulness personal ayuda a entender más mis necesidades y mis emociones. Y el mindfulness interpersonal me permite comprender mejor las necesidades del otro y las emociones del otro, lo cual en el vínculo es muy importante. Y a la vez el mindfulness personal me ayuda a tener más autogestión, me puedo gestionar mejor en mis emociones, en mis necesidades, en mis reacciones. Y eso llevado al mindfulness interpersonal me permite mayor colaboración, mayor cooperación en grupo. Por otro lado, obviamente el mindfulness personal me permite tener mayor autoconciencia, mayor conciencia de mí mismo. Y el interpersonal me permite tener mayor conciencia compartida. Y no solo lo nombra Pratchett, también lo nombra Ronald Epstein, que lo vamos a, dentro de unas semanas o en julio, lo vamos a traer a una de las charlas con Amelia. El doctor Ronald Epstein, que es el que desarrolló una disciplina que se llama práctica consciente de la profesión, o mindful practice. Él habla de la conciencia compartida, en realidad lo llama mente compartida, shared mind, mente compartida, pero es la conciencia compartida, porque es el tomar conciencia de grupo, conciencia del vínculo, conciencia del otro y de mí mismo. El mindfulness personal disminuye el monólogo mental, tiene que ver también con la rumiación, pero ¿por qué lo ponemos? Porque en paralelo el mindfulness interpersonal permite mayor recepción mutua. ¿Qué es recepción mutua? Es interconexión, es resonancia. Yo te recibo y a la vez vos me recibís a mí. Los dos estamos conectados, los dos estamos en conexión mutua. Eso es. Por supuesto que el mindfulness personal permite estar en un estado de presencia, en donde me siento a mí mismo, en donde me siento en mi eje, en donde siento quietud mental, en donde estoy percibiendo cómo me encuentro. Y el mindfulness interpersonal permite tener mayor presencia del otro. Es lo que llamamos en Karma presencia extendida, ¿se acuerdan? Entonces yo puedo estar más en conexión con el otro y entenderlo. Y así como el mindfulness personal me permite reducir las emociones aflictivas y me permite transitarlas mejor,
el mindfulness interpersonal ayuda a que exista menor contagio emocional afectivo. O sea, fíjense que para cada mejora, para cada beneficio que tiene el mindfulness personal, el mindfulness interpersonal lo acompaña porque de alguna manera deriva de él. Deriva de que dos personas puedan hacer también mindfulness, por lo cual es sumamente importante conocerlo. Existen algunos trabajos que están buscando, esto solamente para comentarles, así como existen scores que miden el mindfulness, sean scores, digamos, que tienen mucho puntaje, o scores más sencillos, hay muchos, no importa. Hay también scores que se están empezando a analizar y a tratar de validar para poder ver el grado de mindfulness interpersonal, y eso se usa mucho en la empresa también. Y fíjense que este score que trabaja el grupo de la Universidad de Florida evalúa 4 aspectos, por eso lo traigo. Evalúa el estado de presencia de cada uno de nosotros en el vínculo, en lo interpersonal, el grado de conciencia propia y del otro, el grado que tenemos de aceptación y no juzgamientos, y cómo llevamos la no reactividad. Fíjense que va al core, hacia el núcleo de lo que es el mindfulness interpersonal. Por eso me gusta, ¿no? Es muy interesante. Y como dentro del mindfulness interpersonal es muy importante la comunicación consciente, atenta, y así de paso dejamos ya la puerta abierta para la comunicación no violenta en 2 miércoles más, me gusta lo que dice Susan Shiris Chapman. Ella dice, para poder comunicarnos en forma consciente, atenta, auténtica, tenemos que tener el cuerpo despierto, el corazón tierno, o sea, estar en un estado de ternura, de amabilidad, y la mente abierta, la mente de principiante. El cuerpo despierto, ¿por qué? Porque esto es algo nuevo de las neurociencias. Antes pensábamos que el cerebro manejaba el cuerpo, y entonces daba una orden, y el cerebro era el jefe, y entonces, como es el jefe, le decía a la sangre impúlsate, al corazón late, no sé, a la respiración, entra y sale, y no es así. Cada vez que la neurociencia avanza desde hace más de 10 o 15 años, se sabe perfectamente que el cuerpo humano es una perfecta democracia, digamos así, sin el tinte político, porque realmente todos los órganos se conectan entre sí y permiten que entonces funcionemos. Y estudiado a través de resonancia magnética nuclear dinámica y campos electromagnéticos en la neurociencia, se ha aprendido mucho. Y una de las cosas más interesantes que se ha aprendido es que, por ejemplo, en el eje intestino-cerebro, por dar un ejemplo, se estaba muy al pendiente de decir, a ver, ¿qué dan los estudios? Si es el cerebro el que manda al intestino órdenes y nada más, o si hay algún tipo de feedback del intestino hacia el cerebro, o sea, de abajo hacia arriba, porque no nos olvidemos que todo el plexo nervioso que existe en el intestino, no por nada es llamado segundo cerebro. Existe otro segundo cerebro en el plexo cardíaco. Y cuando se terminan los estudios, se encuentra que es el intestino el que le manda la información al cerebro, y a veces es el que lo despierta, y el que le informa, y el que le dice, ojo, haz esto. Lo mismo el corazón. O sea que el cuerpo tiene una conexión de ida y vuelta con el cerebro. No hay jefes y subordinados, están todos a la misma altura. Y esto está reforzado por algo muy interesante, y me paro acá un segundo porque quiero comentárselos. Si yo les preguntara cuántos sentidos tiene el cuerpo humano, pues me dirían 5. A ver, la visión, la audición, el gusto, el olfato y el tacto. Históricamente, desde el colegio nos enseñaron los 5 sentidos, los 5 sentidos, los 5 sentidos. En la última década se enfatiza el concepto de que los sentidos son 7.
aparte de los 5 clásicos, existen 2 sentidos más. Uno se llama interocepción. ¿Qué es interocepción? Es la capacidad de conexión de los órganos con el cerebro, en el cual el cerebro a cada momento sabe cómo está cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Lo sabe en forma perfecta e interactúan permanentemente. Y el otro se llama propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Es la capacidad también que tiene el cerebro de saber cómo está nuestra postura y nuestro cuerpo en el sistema músculo-esquelético. Esos dos pasaron al rango de sentidos. O sea que el ser humano ya no tiene 5 sentidos, tiene 7. Y los 7 están profundamente activos y llevan comunicación a todo el sistema nervioso. Y cuando digo todo el sistema nervioso me refiero a lo siguiente: cerebro, tronco, médula, nervios, plexo mientérico, que es el del intestino, y plexo cardíaco. Ojo que las cosas cambiaron mucho en los últimos 10 años y nos podríamos llegar a asombrar. Decir que el cerebro no es el único responsable de las emociones, supuestamente, sino que es el intestino el que influye en el estado de ánimo, es revolucionario. Y existen plenas evidencias de eso, que estudian los neurocientíficos en este momento desde hace casi 10 años. Y hay libros escritos sobre eso. Entonces, el cuerpo despierto es tener los 7 sentidos enfocados en la comunicación. El corazón tierno es ponerle la amabilidad, es ponerle la ternura necesaria que el mindfulness trae cuando le dice a su amiga la compasión: che, toma un poquito más de impulso acá, bárbaro, al amor incondicional. Y la mente abierta es esa característica importante de estar siempre con esa curiosidad, con esa mente de principiante. Y acá, bueno, no me voy a detener. Todo esto va a estar dentro de comunicación no violenta, porque todo esto es comunicación no violenta, simplemente vista desde el mindfulness, pero está bajo el paraguas de ese gran mundo que es la comunicación no violenta y que Marcela nos va a contar en un par de semanas. Entonces es muy importante entender que la sincronización, cuando estamos trabajando, cuando estamos juntos, es entre sistema nervioso y órganos. Y esa sincronización, y ya se estudió, es entre campos eléctricos, ritmos fisiológicos y campos electromagnéticos. El cerebro lleva un registro permanente de los latidos cardíacos, porque el corazón se lo informa, y se sincronizan. A cada vez que la actividad eléctrica del corazón funciona, funciona la del cerebro acompañándolo. Están en sintonía, están en sincronía. Pero cuando se empieza a estudiar desde la neurociencia la conexión humana, se encuentra que hasta los corazones se sincronizan de las personas que están juntas. Esto es asombroso. Para mí me parece hasta casi milagroso y realza la dimensión humana, que es tan importante. Esto que les voy a mostrar, en realidad es un dibujo en una pizarra. ¿Por qué? Porque no hacía tiempo a dibujarlo en un programa de dibujo. Entonces dije, bueno, de ayer a hoy no hacía tiempo, dije, bueno, lo dibujo en una pizarra y se los cuento, y para otro momento lo dibujaremos como corresponde en un programa de dibujo. ¿Qué es lo que quiero de alguna manera comentarles acá? Las diferentes regiones dentro de la neurobiología, descubiertas por la neurobiología, que de una forma u otra tienen importancia en la práctica del mindfulness, en la práctica del mindfulness interpersonal y la comunicación, en la práctica de la compasión. Vamos a empezar, por eso le puse números, por este lugarcito, creo que el mouse se ve, que es el número 1, y que son las amígdalas cerebrales. A ver, no son las amígdalas de acá de la garganta, no son las que se ponen mal cuando uno tiene anginas, no. Son como 2 pequeñas almendritas que están en la base del cerebro, una de cada lado, una izquierda y otra derecha. Esos 2 centros nerviosos
¿Te corta entonces, chiqui? ¿El Hola, cuadrado? pueden cortar el audio, acuérdense, el micrófono. Esos dos centros nerviosos, en realidad, son los que reciben la mayor parte de la información de nuestros sentidos, de la comunicación, y que son los dos centros que tratan de evaluar si lo que están recibiendo es amenazante o no. Si la información que reciben las amígdalas, al procesarla, cree que es amenazante, actúa de una manera, y si cree que no es amenazante, actúa de otra. Si cree que no es amenazante, se queda piola. Prácticamente no acciona, no hace ningún cambio. Pero si de repente la información que le llega a esas dos pequeñas almendritas en la base del cerebro, a esas dos amígdalas cerebrales, las interpretan como amenazante, automáticamente estimulan la zona 2, la zona roja que ven acá, que se llama sistema límbico, que es uno de los responsables del proceso de las emociones. ¿Qué hacen? Lo estimulan, y el sistema límbico empieza a actuar enviando impulsos eléctricos a una zona que está por aquí debajo, en donde se van a generar cortisol, adrenalina, noradrenalina, todo lo que nosotros habíamos charlado en su momento en el taller, que nos pone en alerta, que nos pone a actuar para la defensa, la huida, etc. Y además, hacen otra cosa estos dos chirimbolitos de acá. Inhiben la zona 3 y la zona 4, estas dos que ven acá en verde y en azul. La zona 3 es parte, la zona 4, no voy a entrar en detalles, son parte de lo que se llama corteza prefrontal. La zona 3 tiene que ver con la toma de conciencia y el desgrane de esa conciencia, y la zona 4 tiene que ver con algunas regiones de la empatía y la compasión. Inhiben automáticamente eso porque las amígdalas dicen, no necesitamos esto, necesitamos estar preparados para huir o para pelear. Entonces estimulan esta región 2, el sistema límbico, y de acá para abajo se empiezan a liberar un montón de sustancias. Pero ¿qué pasa si de repente yo empiezo a practicar mindfulness? Cuando empiezo a practicar mindfulness, empieza a haber cambios en la estructura del sistema nervioso central, muy importantes. Primero empiezan a disminuir el volumen, la cantidad de conexiones neuronales de estas dos almendritas, las amígdalas cerebrales. O sea que estoy menos reactivo. Porque si estas dos amígdalas disparan con todo, hasta puedo reaccionar en forma muy automática y aflictiva, mal, y puedo entrar en lo que se llama secuestro amigdalino en la respuesta, en donde grito, pataleo. Supónganse como cuando alguien choca y reacciona como la primera vez, y empieza a decirse de todo, bueno, eso es un secuestro amigdalino. Entonces, cuando yo empiezo a practicar mindfulness, las amígdalas empiezan a reducirse. Empieza a crecer esta región prefrontal que tiene que ver con la integración de la toma de conciencia, con la capacidad de estabilización de las emociones. Empieza a desarrollarse también la zona 4, que está por arriba de las órbitas, y que tiene que ver con la compasión. Empieza a desarrollarse la región 5 en naranja, que se llama región cingulada, y que tiene que ver con la transición de lo inconsciente a lo consciente. Ahora lo van a ver, lo vamos a ver en la próxima. Y eso empieza a crecer, empieza a poblarse de mayor conexiones neuronales, empieza también a crecer esta región azul 6, que es el lóbulo de la ínsula, que tiene que ver con la vivencia de la identidad. Y también al tomar práctica del cuerpo, al hacer mindfulness en movimiento y al tratar de llevar mi conexión a las sensaciones corporales, también estoy estimulando la región 7 y 8, que tienen que ver con la parte somatosensorial, me llegan las sensaciones, y con los movimientos. Todas estas regiones, en especial las prefrontales, la región naranja, que es
la cingulada y la ínsula crecen en la práctica de mindfulness. ¿Y por qué crecen? Crecen porque lo que ocurre, y lo que estuvimos haciendo durante el taller en innumerables oportunidades, es este circuito que ven acá. Y ahora lo vamos a explicar. Para poder arrancar la práctica, nosotros nos preparamos el cuerpo, preparamos la postura, preparamos la respiración, y en un momento llevamos nuestra atención en forma plena a la respiración o al cuerpo por ahí. Y estamos entonces en este estadio cerebral, en el estadio 1, en donde lo que se activa cuando se observan los campos electromagnéticos en un resonador es las regiones prefrontales, esta y la del otro lado, ambas. Uno va respirando, trata de concentrarse en la respiración, está todo el tiempo tratando de hacerlo, bien consciente, tomo conciencia de mi cuerpo, tomo conciencia de mi postura, y permanentemente el resonador me muestra pac, pac, estimulación en la zona prefrontal, pac, pac, pac. En un momento, ustedes se acuerdan que decimos la mente se va, porque esa es la forma en que la mente siempre actúa. La mente, recuerden lo que dice Harvard, 50% del tiempo en lo que estás haciendo, estás pensando en otra cosa. En la meditación también nos pasa. Y entonces pasamos al estadio 2. El estadio 2, ya fíjense, no se estimula la zona más lateral, frontal, sino que se estimula la zona más central, frontal, otra región más interna, una parte más parietal, la otra temporal, la occipital, todas las zonas. O sea, estamos en lo que se llama red por defecto, o la red habitual que tiene el sistema nervioso, en donde estimula acá, estimula allá, estimula acá. Entonces, en el resonador lo que vemos es, pac, 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 empieza a aparecer un montón de focos activados electromagnéticamente. O sea que tienen conexiones eléctricas. Empieza a disregularse lo que estábamos haciendo. Y nosotros nos fuimos, estamos por ahí pensando en el supermercado, pensando cuándo voy a ver a mi hija, pensando una imagen o en una preocupación, lo que fuere. El efecto es el mismo, desorganización del patrón anterior, de concentración en la zona prefrontal. Pero llega un momento en donde esa mente errática, esa mente dispersa, el sistema nervioso y la mente se dan cuenta. Se dan cuenta porque se activan esto en la zona 3, se activa parte de la región cingulada y la ínsula. ¿Vieron que yo les decía que la región cingulada tiene que ver con la toma de conciencia, el transitar lo inconsciente a hacerlo consciente, y la ínsula con el sentido del yo? Bueno, de repente toman conciencia ellos y se estimulan. No es que lo hacen ahí, sino que la actividad aumenta ahí. ¿Y yo qué pasa? En un momento digo, me fui. ¿Pero dónde estaba? Y ahí paso al siguiente estadio, en donde empiezo a coordinarme nuevamente. Me ayuda un poquito una región del lóbulo parietal que me evoca en la memoria en dónde me había quedado, y de vuelta me vuelvo a concentrar en el lóbulo frontal. Este circuito que ustedes ven acá, en donde paso de la concentración de la atención y la estimulación el aumento del patrón electromagnético en la región frontal, a pasar al estadio 2 en donde me descoordino todo, después me doy cuenta y paso al estadio 3 y después me vuelvo a enfocar en el estadio 4, nos pasó un montón de veces durante el taller. ¿Y qué es lo que ocurre? Está fabuloso que nos pase. Está fabuloso, porque el mecanismo del mindfulness es esto. Es poder llevar la atención nuevamente a donde tiene que ir. Y de esa manera, al registrarlo en un resonador, aparece la conexión en donde tiene que aparecer, resalta el campo electromagnético donde tiene que resaltarse. Entonces, no importa que me vaya y vuelva, al contrario, estoy haciendo mindfulness, y eso lo han dicho cada uno de los disertantes en el taller. Simplemente quería mostrárselos, si lo mostrábamos en el taller iba a ser más para lío. Quería mostrárselos
para que puedan entender que esto tiene un correlato neurobiológico. Era para eso. Bueno, y nada más.